Bien, le damos la bienvenida a todos los que están agregándose a este estudio, un nuevo repaso, la lección número 9 ya. Le damos la bienvenida a nuestro acompañante el día de hoy, de nuestro hermano Juan Vergé, nuestro hermano Benigno, que nos están acompañando como panelistas para ir desarrollando la idea y los comentarios de esta interesante lección. El título es Un ministerio impulsado por el amor. Para comenzar lo haremos con una oración, así que le invito a poder inclinar el rostro para orar. Padre Celestial que mora en los cielos, Señor, le damos las infinitas gracias y la oportunidad también. Le agradecemos por estar aquí presentes para poder estudiar de su palabra, sus lecciones, que usted nos guíe a través de su Espíritu Santo, que sean sus palabras, Señor, y sus enseñanzas que quiera presentar el día de hoy. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 El versículo para memorizar se encontraba allí en 2 Corintios 2:4 y dice así: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. El día sábado nos introduce que Pablo, a pesar de todas las tribulaciones que fue presentando, de hecho, menciona allí el folleto y nombra una larga lista de cosas que tuvo que haber vivido. Dice que de los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno, 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces naufragué, una noche y un día pasé a la deriva. Y así nos van relatando su experiencia. A pesar de todo eso, Pablo encuentra fortaleza en el Señor. Y algo también interesante es que dentro de las primeras 8 lecciones que hemos estudiado, hemos repasado el libro de Primera de Corintios. Y en la lección 9 ya empezamos con Segunda de Corintios, que es la segunda carta que escribe Pablo a esta iglesia. Igual me gustaría preguntar a nuestro hermano Benigno si nos puede ayudar un poco sobre qué vamos a ir viendo durante estos días y cuál va a ser el mensaje central que nos acompaña. Bien, vamos a tener un giro en el estudio de la lección en este momento del trimestre, porque hasta la lección anterior el libro estudiado era la primera epístola, la primera carta a los Corintios, y a partir de esta lección el foco va a estar puesto en la segunda carta. Así que ahí hay un cambio interesante. Respecto del lenguaje que se utiliza, la primera carta a los Corintios habíamos visto que era bastante dura, explícita. Tenía una intención salvífica, por supuesto, pero tocaba temas muy complejos de cómo operaba la iglesia en ese lugar, de los problemas que había, las facciones, cómo la iglesia se había dividido en ciertos liderazgos, también cómo los ritos habían perdido su sentido y ya más bien se habían transformado en espacios sociales, no de adoración, sino que más bien de jolgorio, de entretención. En 2 Corintios el foco parte diferente, nos deja entrever que Timoteo ha tenido problemas con la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo abre la carta justamente dándole respaldo primero a su discípulo, ¿cierto? El primer versículo de esta carta dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, que es una forma en la que él abre normalmente sus cartas, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces, Pablo acá incorpora y en la carta se define como autor junto a Timoteo, tema que va a ser importante durante el desarrollo de la carta, ¿ya? Así que eso como un preámbulo y nos da un poco de contexto acerca de qué se va a tratar durante esta sección del trimestre, ¿cierto? El tema. Y el día de hoy va a ser como una introducción al tema, ¿cierto? Vamos a ver un poco de qué se trata la epístola y bueno, cuáles son los dolores que está enfrentando Pablo, por qué escribe justamente acerca de esto. Muchas gracias, hermano Benigno. Y con esto entonces vamos a avanzar ya el día domingo, que tiene por título Gratitud. Y ahí me gustaría que nuestro hermano Juan Vergé nos pueda ayudar con la lectura que menciona allí, con la pregunta también. Dice, ¿cuál era la razón de la gratitud de Pablo? Y nos invita a leer 2 Corintios 1, del 3 al 7. Ahí está muteado, hermano Juan. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, si nos vamos al día del domingo, que lleva por título Gratitud, en medio del sufrimiento inclusive, los versículos 1 al 3 al 7 dice, por lo menos en mi versión Reina Valera dice Aflicciones de Pablo, lleva como el subtítulo del capítulo, ¿no? Pero él comienza diciendo que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de
de toda consolación, el cual nos consuela en todas tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, lo cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. O sea, Pablo agradece a Dios por, por toda, por lo que es y por todo lo que es la consolación, y que Él sea el Padre de misericordia. O sea, su vida, y yo creo que la vida de cualquier creyente no se basa en haber tenido una vida sin dificultades, sino en haber experimentado la presencia de Dios, inclusive en los momentos más difíciles. Yo creo que una de las distorsiones que hoy tenemos mayormente como iglesia, independientemente de la denominación, es que, por ejemplo, hoy en día se ve como el Evangelio, como la solución de nuestros problemas terrenales. Y hacemos como un caso omiso de que el hecho de que podamos ser cristianos no quiere decir que podamos pasar algún tipo de situación difícil. Eh, la Biblia no nos enseña necesariamente que Dios elimina inmediatamente el problema, sino que sostiene al creyente en el problema. Por lo mismo, cuando vamos al Salmo, el salmista dice que ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. No le está diciendo al salmista que no va a pasar por el valle de muerte. En algún momento de nuestra vida pasaremos por esa circunstancia, pero la promesa por parte de Dios es que está en que aún en las dificultades su presencia va a estar con nosotros. Muchas gracias, hermano Juan. Hermano Benigno, también se nos añade en este día esta siguiente pregunta. Dice, ¿cómo pueden las liberaciones que Dios realizó en el pasado fortalecer nuestra fe frente a una dificultad presente? Em, Pablo está enfrentando una situación bien especial en esta etapa del ministerio, porque, porque ya lleva años desde que la iglesia se han instituido, pero me llama mucho la atención que al parecer hay algunos problemas que tuvo Pablo en su incorporación al cristianismo que lo acompañaron durante toda su vida. Y en ocasiones puede ser que nosotros no ponemos esto en contexto. No nos imaginamos, por ejemplo, que Pablo tuvo conflictos con Pedro, o que tuvo conflictos con Santiago, que tuvo diferencias con Juan Marco, que tuvo que consolar a Timoteo. Su ministerio incorporó muchos altos y bajos en las relaciones, ¿cierto?, con sus compañeros de trabajo, en el sentido de la misión evangelística. Em, y en específico hay lugares donde Pablo sufrió más que en otros. Por ejemplo, Filipo fue un lugar donde Pablo sufrió mucho. Fue golpeado, azotado. Y, y no solo él, sino que la iglesia que estaba en ese lugar, los filipenses, sufrían, padecían de esa persecución. Entonces la carta a los filipenses tiene mucho de eso, de confiar en que Dios los va a librar, en que en Él está la fortaleza. Y en el caso de Segunda de Corintios, pareciera que también hay algo de esto, no tanto desde la persecución, me parece, pero ya es una iglesia que ha ido madurando. En la primera carta que nosotros tenemos acceso y que hemos leído, notamos que tenían muchos problemas de aplicación. Eran judíos, ¿cierto?, que habían dejado el judaísmo, que vivían en esta ciudad griega, con esa influencia, ¿cierto?, muy particular del paganismo, y habían comenzado a hacer sincretismo, que es la unión de dos como religiones. Entonces tomaron costumbres de una y las mezclaron con la otra, y en algunas cosas estaban todos satisfechos con ese sincretismo, pero en otras se rasgaban vestidos, ¿cierto? Rasgaban sus vestiduras, porque para ellos era un problema, por ejemplo, comer de la carne que se ocupaba para sacrificar a los ídolos, eh, pero no ocupaban la misma vara después para medir los problemas morales que habían dentro de la iglesia. O se ocupaban mucho de que no comieran esas cosas,
pero después cuando había una cena del Señor era glotonería. Entonces, este como inmadurez que tenía la iglesia y esa falta de identidad también, que trataban de suplir siguiendo a algún líder, diciendo yo soy de Apolos, otros decían no, yo soy de Pablo, y así, ¿cierto? Se generan disputas. Notamos que ahora pareciera que hay algo de eso que ya ha quedado un poco atrás, y Pablo comienza ahora a elevar la vara en el cristianismo. ¿Cierto? Ahora ya la preocupación no es tanto sobre esas cosas morales que parecían como obvias hasta cierto punto, sino que ahora va a comenzar a pedirle que hagan esfuerzos que son más complejos que los anteriores. Por ejemplo, perdonar al que te ofende. Que ya estamos hablando de una situación mucho más sutil, no es tan abierta como los pecados que estaban en 1 Corintios, eh, pero es bonito que Pablo también les da los motivos, ¿cierto? Pablo es un muy buen profesor. No solamente les dice lo que hay que hacer o lo que se espera, sino que les dice los por qué. Entonces él dice, por ejemplo, en el capítulo 2 dice, versículo 5, pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por exagerar, a todos vosotros, por no exagerar. Le basta a tal persona estar esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces es bien interesante que Pablo les dice, mira, los problemas, los conflictos que ya han podido superar de la primera carta que tenemos registro, ahora él se va a enfocar en otros, que ya son más de interrelaciones, ¿cierto? Interpersonales. Cómo se relacionan los líderes de la iglesia y las personas que la componen. Y hay algunos de ellos que han hecho mucho daño. Daño a Timoteo, daño a Pablo y a varios de los líderes. Entonces nosotros en algún sentido, siendo también participantes a lo mejor de esta iglesia, podríamos decir, oye, pero dañó a Pablo, que es un gran predicador, un apóstol impresionante. eh, entonces vamos a, a tomar partido, ¿cierto?, por Pablo. Pero acá él mismo viene y con una voz de autoridad importante les dice, no, 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 lo que se espera no es eso. Lo que se espera es que ustedes los perdonen, que tengan atención por ello, ¿cierto? Deben perdonarlo, no les dice intenten perdonarlo, dice debéis perdonarlo y consolarle. Eso es lo que tienen que hacer. Porque acá también hay algo interesante, fíjense que cuando eh, esto aparece en el libro de Hechos, cuando los judíos se dan cuenta de la profundidad del error, ¿cierto? Que lo llevó incluso a crucificar a Jesucristo, eh, después de que reciben el perdón, empieza ahora su tristeza también por lo que han hecho. Entonces es interesante que Pablo les dice, no solo ustedes tienen que entregar el perdón, sino que tienen que dar también la consolación, que es una cosa que él en el primer capítulo, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Y más adelante, en ese mismo capítulo, dice, eh, versículo 5 porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, o sea, él lo reconoce y más adelante va a dar detalle de que ha sido perseguido, golpeado, azotado, etcétera. O sea, abundan todas esas aflicciones, ¿cierto? Pero dice, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Las dos cosas van unidas. Dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Así que bueno, él va a hablar de que este es un ministerio, el ministerio de la consolación. Y está invitando a la iglesia a que se hagan parte no solo de los momentos críticos, difíciles, ¿verdad? Con los pecados más abiertos que ya habían conocido antes, sino que ahora les dice, la vara ahora en el cristianismo se va a elevar. Y vamos a trabajar en perdonar, en consolar. Muchas gracias, hermano Benigno. Y con esto ya podemos avanzar para el día lunes.
que tiene por título Pureza y sinceridad. Y aquí me gustaría que leyamos algunos versículos que nos invita a la lección. Es 2 de Corintios 1, versículos 12-14. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero hasta el fin, al fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Y aquí me gustaría hacer una pregunta a nuestro hermano Juan Vergel, y es la siguiente, dice, ¿qué diferencia existe entre parecer sincero y actuar verdaderamente con sinceridad delante de Dios? Ahí está Micrófono. muteado. Ahí sí. Sorry. Siguiendo un poco lo que viene comentando el apóstol Pablo, ¿no? Y el llamado del título de la lección de este día, ya título de pureza y sinceridad. Eh, me hizo mucho sentido lo que comentó el hermano Benigno con respecto a que en esta carta ahora Pablo eleva un poco la vara con respecto al comportamiento, de cómo debe ser el comportamiento del creyente. Y efectivamente, si comparamos cómo se viene comportando la iglesia Corinto en la primera carta versus la segunda carta, vemos que en la segunda carta efectivamente hay un mayor grado de madurez por, por parte de los hermanos. Por lo tanto, que también el lenguaje que se habla también es con un tono más maduro. De hecho, en la primera carta, el apóstol Pablo menciona de que tiene que volver a lo básico, a la leche, y que no están preparados todavía para el alimento fuerte. Con respecto a la sinceridad de Pablo, bueno, él revelaba por su amor el por qué no buscaba manipularlo. Eso yo creo que es una de las cosas que él principalmente planteaba ahí, o agradarlo superficialmente. Su manera de relacionarse con la iglesia estaba más marcada por la intención y lo que quería transmitir él en sus escritos. Algunos hermanos en Corinto quizás estaban interpretando sus cambios de planes, porque por ejemplo había una intención de ir a volver a visitarlo, pero surgió otros cambios de planes como ir para Macedonia eh, y no volver inmediatamente a Corinto. Y de alguna manera esos planes a lo mejor llegaron a ver al hermano Pablo como alguien poco confiable, que ya después vamos a tocar de cómo él también defiende su ministerio en ese sentido. Pero, pero aquí lo que podemos ver por parte del apóstol Pablo es que no quiere excusarse ni tampoco quiere buscar como engañar a los hermanos, sino que habla desde la sinceridad y la madurez del por qué el Señor también hace las cosas. Muchas gracias, hermano Juan. Hermano Benigno, también surge una pregunta y dice así, ¿por qué Pablo atribuye su conducta íntegra a la gracia de Dios y no simplemente a su carácter personal? Y que eso es importante para nosotros también aplicarlo en nuestros tiempos. Sí, Pablo tiene cartas que son como, bueno, más teológicas, como por ejemplo la de Romanos o la de Gálatas, más sistemáticas, están escritas como con mucho detalle y no reflejan tanto quizá el espacio más emotivo del apóstol. Pero la carta a los filipenses, por ejemplo, y la de Corintios, yo diría que nos muestran una faceta distinta del apóstol. Él muestra su alegría, describe su tristeza, eh, abre su corazón con ellos, en un sentido más amplio. Y, y desde esa idea eh, va mostrando, por ejemplo, en el capítulo 2 versículo 3 hay un contraste bien interesante entre cómo él pasa de la alegría a la tristeza. Dice, versículo 1 en adelante, dice, esto pues determiné
para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? O sea, él, y lo viene diciendo en el capítulo 1 también, dice, ustedes son nuestra gloria y nosotros somos su gloria. Y ahora dice, bueno, si yo voy y a ustedes los dejo tristes, después, ¿quién me va a alegrar a mí? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue, o sea, les voy a mandar esta carta por adelantado. Ustedes van a recibir una reprensión por adelantado. Para que cuando llegue, ojalá, este no sea el tema, ¿cierto? Cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Yo no debería estar triste por las cosas que ustedes están viviendo y haciendo, sino que confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, no para que se sientan tristes, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y esta es una enseñanza importante para todos nosotros, eh, como padres, como hermanos, como hijos, como amigos, como compañeros de trabajo, como líderes de iglesia o como miembros de iglesia, el rol en el que estemos. Fíjense que eh, Pablo acá tiene, tiene la responsabilidad de corregir a la iglesia. Y en ocasiones podemos pensar que la forma es, para no tener problemas y para no causar división, siguiendo un poco la idea de 1 Corintios, ¿cierto? Que es importante la unidad de la iglesia, pareciera que la solución a veces es no hacer nada, o no decirlo, no hablar, y evitar que eso pase, ¿cierto? Pero la verdad es que en 1 Corintios, también en el capítulo 15 si no me equivoco, Pablo también habla de la importancia que tiene en ocasiones la discusión y que se generen disensiones, que también hay momentos en los que es necesario. Y acá en 2 Corintios hay un ejemplo práctico de esto, porque él podría evitarse esta reprensión hacia sus hermanos, pero decide no hacerlo porque entiende que el fin último va a ser más importante que crezcan en Cristo. Entonces él parte desde también el amor, qué interesante eso. Fíjense que él parte hablándoles del perdón y la consolación. Eso es lo primero. Y después les dice, pero yo además confío en que ustedes van a tomar esto a bien, porque a ustedes les importa mi gozo. Eh, Así que bueno, es muy interesante cómo Pablo en esto entonces lo pone todo en el trasfondo, ¿cierto?, de la gracia de Dios, que, que dice, él dice que él le agradece a Dios, ¿cierto? Capítulo 2 versículo 14 dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces él les dice, mira, todo lo que yo voy a hablar es parte de la palabra de Dios, no son ideas mías, eh, pero parte desde el ministerio de la consolación y el perdón. Eso a mí me parece muy importante, porque muestra que él tiene un espíritu, él no viene simplemente a imponer una verdad, sino que él está ocupado en este asunto retributivo. Él dice, nuestra gloria es su gloria y su gloria es nuestra gloria. Y yo sé que a ustedes les importa, les interesa que yo tenga gozo. Y yo me gozo en ustedes. Yo no quiero entristecerlos porque ustedes me alegran. Entonces, Pablo aquí hace algo que a mí me recuerda mucho el libro de Daniel, capítulo 9 cuando Daniel hace una oración, ¿cierto? En la que él dice, Señor, hemos pecado, hemos cometido injusticia, hemos sido rebeldes. Y uno lee la historia de Daniel, los capítulos anteriores, y se podría preguntar, bueno, ¿y Daniel cuándo hizo eso? Si en realidad dice que Daniel fue diligente incluso en lo que comía, en la dieta, en el descanso, fue acusado por orar, o sea, es como casi que una vida perfecta, podríamos decir nosotros acá de forma secular. Pero, pero él se siente uno con el pueblo. Y adicionalmente se reconoce como un pecador. Más allá de que habían actos positivos en su día a día, en su cotidianidad, habían actos positivos, pero él aún así se entiende como pecador. Y hace esta oración, ¿cierto? Intercediendo por todo el pueblo. Entonces Pablo acá hace algo similar. Él no se pone en una situación mejorada,
donde dice, bueno, hagan lo que yo les estoy diciendo porque ABCD, sino que le dice, no, 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 esto es retributivo. Su alegría va a ser mi alegría, su gozo es mi gozo. Y si es que ahora voy a escribirles algo que les va a causar tristeza, no es por gusto, es porque espero que la próxima vez que nos veamos, después de que reciban esta carta, nos gocemos en el Señor. Así que bueno, eso nos deja una enseñanza muy linda. Cuando nosotros vemos que en la iglesia hay momentos en los cuales se necesita una reconversión, una reconvención, donde es necesario corregir algo, acá nos habla del método de cómo se hace eso. Se hace primero desde el perdón, después desde la consolación, y esto es buscando que luego se experimente el gozo, ¿cierto? Ese es como el orden lógico que plantea aquí el apóstol Pablo. Muchas gracias, hermano Benigno. Hermano Juan, nos invita la lección a leer 2 Corintios 2:17. Y nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿qué peligro existe cuando el evangelio se utiliza para beneficio personal? ¿Se nos puede ayudar con aquello? Bueno, yo creo que el Evangelio, el único beneficio que en realidad el Evangelio tiene con respecto a nuestras vidas es, uno, mostrarnos la solución que ha provisto Dios con respecto al problema que tenemos con Dios. O sea, nosotros muchas veces dejamos de lado el pensar que estamos en una condición difícil delante del Señor. Eh, Hoy lamentablemente podemos ver mucho en muchos planes de evangelización donde se presenta un evangelio que es muy distinto a lo que es un evangelio bíblico. Eh, Como si en realidad las personas hoy en el mundo no necesitaran arrepentimiento, sino que muestran un evangelio como una solución más a los problemas de la vida de las personas. Y muchas veces creo que para entender las buenas nuevas, primero hay que entender las malas nuevas que tenemos. Y es que estamos en problemas con el Señor, en graves problemas con el Señor. Pero ese problema que plantea la Biblia también se plantea la solución en Romanos capítulo 3. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios y la justicia de Dios está en la persona de Cristo Jesús. El Evangelio sí es una solución para cada uno de nosotros como creyentes porque eh, es la paz que conseguimos para con Dios, lo que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, cuando ya somos justificados. Yo creo que el problema que pudiésemos nosotros decir con respecto a utilizar al Evangelio como un beneficio personal era de qué Evangelio estamos presentando y cuál es el beneficio que yo estoy obteniendo con respecto a eso. Porque si yo presento un evangelio, que es el evangelio cristocéntrico, bíblico, lo presento porque es por orden de Dios que ir a predicar este evangelio, para arrepentimiento y para perdón y para salvación de aquellos que quienes creen. Pero si presento otra cosa que no es el evangelio y lo hago para beneficio propio, bien puede ser financiero, bien puede ser político, bien puede ser para ganar popularidad, no es un evangelio lo que yo estoy presentando. Simplemente estoy utilizando revelación que ha utilizado el Señor en su palabra para un beneficio propio como cualquier persona que utiliza la palabra de Dios como mercader. Y eso es algo que también el apóstol Pablo en muchas de sus cartas lo manifiesta, donde se van a levantar falsos profetas, donde inclusive el mismo Satanás como ángel de luz se va a presentar como ángel de luz para engañar a muchos. ¿Con qué? Con un evangelio que en realidad no es evangelio. Muchas gracias, hermano Juan. Vamos a seguir avanzando con los días. Vamos allí al día martes, que tiene por título Cambio de planes por amor. Me gustaría si nuestro hermano Benino nos puede ayudar con el contexto, ¿cierto? Porque la pregunta es la siguiente, dice, ¿por qué los cambios en los planes de Pablo fueron interpretados por algunos como una señal de falta de compromiso? Entonces, si nos puede ayudar primero como cuáles fueron estos cambios de planes que tuvo Pablo y qué consecuencias también tuvo aquello.
Sí, bueno, hay que considerar que estamos hablando de una época en la que el transporte no tenía la precisión que tiene hoy. Eh, Hace unos días atrás leía una noticia que mencionaba que, dado estas olas de calor que se están viviendo en Europa, los trenes de Alemania van a tener retrasos de llegada por unos meses más todavía. O sea, el efecto que ha generado es tan grande que va a costar un periodo de tiempo volver a normalizar ciertos los horarios. Si es que con toda la tecnología que hay hoy, no es tan sencillo organizar los traslados y hay un tifón, por ejemplo, en China, en Asia, y eso se traduce en que los contenedores que viajan al otros sectores del mundo también tienen retraso en la llegada. Em, en la época de Pablo era aún más frágil el transporte. Estamos hablando de que para moverse de un lugar a otro, desde Asia a Europa, que eran los viajes que Pablo hacía, eran meses de traslado. A veces por tierra, a veces por mar, con circunstancias que además no estaban dominadas del todo. Él llega a Filipo con una expectativa, ¿cierto?, de predicar y termina siendo expulsado y apedreado. Entonces no tenía esa como capacidad de predecir lo que iba a ocurrir con su plan. Eh, Pablo llega a Roma con cierta confianza también de que él era un ciudadano romano y que a través de eso él iba a gozar quizás de cierta impunidad, pero no fue así. Entonces, bueno, el devenir de la vida de Pablo tiene muchos accidentes, ¿cierto? Hay muchos momentos, muchos hitos sobre los cuales él no tiene control. Eh, Naufragó, ¿cierto? Fue azotado. De hecho, él mismo lo describe, son muchas circunstancias. Y él les dice, bueno, toda esa es mi vida, ese es mi ministerio. Yo quisiera haber ido con ustedes, quisiera haber pasado por ahí primero. Tenía además el plan de que a mi regreso volver a pasar por ahí antes de irme a Jerusalén. Era una iglesia a la que Pablo le tenía mucha estima. Pero, pero claro, también era una iglesia que, como bien decía Juan hace un momento atrás, no estaba preparada para comer comida sólida espiritualmente. Tenía muchas discusiones por cosas muy domésticas, muy sencillas. Mientras hablábamos, también me recordaba ahí algunas escenas, ¿cierto?, que están en 1 Corintios, donde Pablo les dice, bueno, ustedes se bautizan, pero resulta que no creen en la resurrección. ¿Y qué sentido tiene que se bauticen si no creen en que hay resurrección? Y si es que no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces ustedes tampoco. Eh, entonces, claro, los corintios tenían tanta confusión en tantos temas que, claro, este es otra más. En lugar de mirar esto en el contexto de decir qué agrado y qué privilegio tenemos de que Pablo nos tenga en sus planes, que haya venido a visitarnos, que nos escriba cartas, que tenga a sus colaboradores visitándonos frecuentemente, Timoteo, ¿cierto? Y que estén preocupados de lo que pasa con nosotros, ellos más bien le recriminaban y le decían, Pablo, pero bueno, tú sí y tú no parece que no es tan confiable, porque tú dijiste que iba a venir y no has venido. Entonces, bueno, Pablo no pierde la oportunidad, en todo caso, de a través de esta carta exhortar. Y eso me parece que igual es súper interesante. En ocasiones hay iglesias en las cuales vamos a tener a lo mejor una oportunidad de predicar una sola vez. O de compartir una idea con algún hermano de ese lugar. No significa que siempre vamos a poder hacer un ministerio como el que hacía Pablo, ¿verdad? Con tanta profundidad. Pero el llamado al arrepentimiento, el llamado, como decía Juan también, a primero reconocer esas malas nuevas antes de ponerla en el contexto de las buenas nuevas, creo que es muy valioso. Y Pablo tiene esto como su contexto, ¿cierto? Y eso lo justifica, por supuesto, que era parte de su plan visitarles, pero no fue factible dada la peripecia que él vivía, ¿cierto? Que era una vida llena de muchas circunstancias adversas. Muchas gracias, hermano Benigno. Hermano Juan, también nace otra pregunta. Dice, ¿qué nos enseña este episodio acerca de elegir el momento adecuado para conversar sobre un problema? El micrófono. El apóstol Pablo siempre era guiado por la palabra del Señor en cuál es el momento idóneo de poder escribir y de poder abordar las diferentes situaciones y cuál es
el aprendizaje que nosotros podemos tener como iglesia también para abordar los puntos críticos que puedan surgir desde de nuestra hermandad. La intención también de la carta que escribe el apóstol Pablo con respecto a la segunda carta de los Corintios, eh, también es un llamado de atención a los hermanos, pero no con el fondo de solamente juzgarlos y dejarlos en juicio y en condenación, sino que también va con un trasfondo desde la reconstrucción, de reformar a la persona, de retribuir a la persona, de redimir al arrepentido. Eh, Hay un texto que se me vino ahorita a la mente, pero no recuerdo dónde está, no sé si es que está en hebreo, pero es donde dice que a quien yo amo, reprendo. Porque Dios al que ama, reprende. Y, y desde esa mirada nosotros como creyentes, independientemente si es que tenemos un cargo o no dentro de la iglesia, el llamado a poder abordar las diferentes situaciones que se puedan presentar en, en- en la iglesia tiene que ser desde la mirada de cómo lo hace Dios, de cómo lo hace Cristo y bajo los consejos que se nos ha dado en la Escritura. No con el fin y el propósito de condenar, sino que vaya también con el fin de poder redimir y restaurar a esa persona. Si es que la persona también efectivamente hay un arrepentimiento de por medio. Los momentos, bueno, el Señor es el que va a dar la dirección con respecto a cómo debe y en qué momento se debiese abordar ese tipo de problema. Bien. Hermano Benigno, también surgió otra pregunta. Dice, ¿qué significa corregir a alguien sin intentar dominar su conciencia o controlar sus decisiones? Bueno, Pablo lo menciona, ¿cierto? Yo creo que en gran medida en el modo también, que si en nosotros está el ánimo de corregir a alguien, pero no prestamos atención primero a la viga que está en nuestro propio ojo, eh, quizás es más un ánimo de imponer que otra cosa. No hay realmente una intención redentora. Em, pero cuando uno ve la misericordia que ha tenido Dios con uno mismo, entonces no es posible mantener esa dureza en el corazón contra el otro. Hay una parábola muy bonita sobre esto, ¿cierto? Cuenta el momento en que un varón que tenía una deuda enorme con un rey, la cual no podía pagar, ni aunque viviera varias vidas, iba a poder juntar el dinero que necesitaba. Dice que él es perdonado por el rey y se le perdona la deuda completa. Luego viene otra persona que tiene una deuda con este hombre que ha sido perdonado, pero él no perdona a ese deudor, que era una deuda mucho más pequeña. Em, y nosotros podemos ser ese hombre, muchas veces. Y lo hemos sido, seguramente, de que nos gozamos el perdón que Dios nos ha extendido a nosotros, pero luego nosotros no perdonamos a los demás. Y, y en ocasiones no nos damos cuenta de que los textos bíblicos que nos cuentan esta historia, nos cuentan, por ejemplo, que Pedro hasta cierto punto era hipócrita. Con una frase más coloquial podríamos decir era un dos caras, porque frente a los judíos se comportaba de una forma, pero después cuando estaban los gentiles se comportaba de otra. Con los judíos se preocupaba de lavarse las manos cuando correspondía y de hacer todos los ritos y era muy meticuloso en eso. Pero luego cuando había una cena o una comilona con los gentiles, Pedro participaba y le encantaba. Eh, claro, si nosotros en esta época tuviésemos un hermano de iglesia así, quizás lo jugaríamos sin amor, ¿cierto? Sin misericordia. Eh, pero Pablo nos enseña que el ministerio de la consolación
¿verdad? Es relevante y a mí me parece muy poderoso eso. Pablo cuando va a hablar de este tema, fíjense qué interesante como él nos pone al tiro en el final de la historia de la película, ¿verdad? Dice, ya, el ministerio que ustedes van a aprender ahora es el de la consolación. Pero ¿por qué la consolación? ¿Por qué consolar? Si en realidad el problema que tenemos es que hay discusiones, eh, es que hay algunos hermanos que se comportan mal, hay hermanos que no siguen las reglas como se debería. eh, Pablo le dice, bueno, yo les voy a enseñar ahora lo que viene. Primero tienen que perdonar. Y a ese que se ha equivocado, que lo han perdonado, ahora ustedes lo tienen que consolar. Entonces, claro, nos deja pensando porque nuestra tendencia no es esa. Nuestra tendencia es la de disputar, de querer mostrar que tenemos la razón. Eh, y bueno, Pablo en ese sentido nos da una clase magistral acerca de qué se trata esto. Esto se trata de lo mismo que viene contando la Biblia desde el inicio. Es de cómo se perdona a un ofensor. Es el tema que está presente en la Biblia como un todo. Eh, entonces pienso que llevándolo a la práctica es bien bonito este tema, porque nos obliga a ser autocríticos. Y esa debería ser una invitación quizás de las más importantes. No tanto ver cómo ahora aplico esto, como lo hizo Pablo, entonces para ir y reprender a los otros, porque esa, digamos, volveríamos a caer en lo mismo, sino que es, bueno, cuando yo he sido así, cuando yo no he aceptado una reconvención, cuando yo no he aceptado una crítica, o cuando yo he hecho una crítica destructiva, cuando yo he sido cruel, duro, cuando he ido a corregir a alguien, pero sin un ánimo realmente de perdón y de consolación. Y sin duda que todos nosotros calzamos en esa lista. Entonces, mientras antes tengamos la disposición, ¿cierto? Y dejemos que el Espíritu Santo trabaje en ablandar nuestro duro corazón, eh, creo que va a ser más fácil. Más fácil extender el perdón, ¿cierto? Una vez que también hemos visto que nosotros hemos sido perdonados. Esta no es una competencia entre creyentes. ¿Quién se va a sentar a la izquierda y quién se sienta a la derecha del maestro? Esa era la conversación de los discípulos y Cristo les dice, no, esa no es la conversación. Esto no se trata de quién va a tener más perlas en la corona o quién llevó esto no sé, al nivel más alto de cumplimiento. No, lo que Pablo está invitando es que dice, ustedes de lo que se tienen que gloriar ahora es de que esos hermanos sean de gloria. Y eso les va a dar gozo. Entonces es una tarea importante porque ahora todos nosotros, aquellos hermanos con los que tenemos diferencia, con los que vemos que quizás no empatizamos bien o no logramos tener una misma idea, bueno, Pablo nos está llamando a gozarnos en esos hermanos, a perdonar, a consolar y a construir relaciones nuevas, ¿cierto? Que sean de gloria para Dios. Amén. Un ejemplo práctico de eso, Benigno y Felipe, bueno, esto sí lo vemos desde la mirada de cómo es Dios, el mismo Dios Padre con nosotros. O sea, Dios efectivamente no, nos ha reprendido, nos ha perdonado y nos ha consolado. Y, y si trazamos eso un plano de la vida, bueno, voy a tomar un ejemplo de Beno, que Beno es papá, tiene como, con sus hijos, ¿aplicarías esas mismas medidas? Hay una represión, hay un perdón, pero hay también una construcción y una consolación a, a lo que puedan cometer tus hijos. Yo creo que ahí también el Señor nos manda a, a llevar ese plano no solo con nuestros familiares directos, que quizás puede ser mucho más fácil, sino que también de ese mismo sentido que lo hacemos con nuestros familiares que queremos y amamos y que forman parte de nuestro círculo. Eso también trasladarlo a lo que son los miembros y hermanos de nuestra iglesia. Y Tal una de las cual. cosas lamentables que hoy pasa hoy en día en una iglesia es que hoy, hoy poco se ve que una iglesia sea una iglesia. Vemos un conjunto de grupos que se reúnen para hacer una adoración, eh, pero creo que no estamos muy lejos de cómo eran los corintios en aquella época, de nuestro comportamiento y de cómo deberíamos ser nosotros como hermanos
de una iglesia. Sí, yo quería agregar algo ahí también, complementando a Juan, que está en el capítulo 5, versículo 18 en adelante, dice, y esto es como en la perspectiva, justo lo que Juan estaba mencionando, Mm. todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y Amén. nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Entonces, es bonito ver eso, que, claro, nos puede parecer hoy difícil, ¿cierto? Decimos, pero ¿cómo es hermano si se comporta de esa forma, no entiende esto y aplica mal esto otro, etcétera, etcétera? Pero Pablo lo pone en la perspectiva que dice, no se olviden que Dios tuvo que primero trabajar el ministerio de la reconciliación con todos nosotros. Así es. Y Cristo tuvo que ponerse en ese lugar para reconciliar consigo al mundo. Entonces, si es que pudo aplicar el ministerio de la reconciliación con nosotros, que estábamos alienados de Dios, que estábamos completamente alejados y ya rebeldes contra Él, bueno, no hay nadie que se haya ido tan lejos que no podamos perdonar y que no podamos apoyar, ¿cierto?, en su consolación. Amén. Muchas gracias ahí por sus comentarios. Vamos a avanzar en el día y vamos a ir al día miércoles que tiene por título El perdón y la reafirmación del amor. Y me gustaría si nuestro hermano Juan nos puede ayudar con la primera pregunta que sale en el folleto. Dice que leamos 2 Corintios 7, 5, 13 y pregunta, ¿cuál fue el resultado de lo que les escribió y la reacción de Pablo ante ese resultado? Ahí sí. Estaba muteado nuevamente. Eh, bueno, de una mirada, la carta severa, digamos que produjo tristeza en los corintios, ¿no? Pero no una tristeza estéril, sino que según de Corintios 7, capítulo 7, versículo 5 en 13, vamos a buscarlo. Dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, dentro de temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que padeció, sino que os hiciese manifiesto de nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pablo distingue la tristeza de Dios y la tristeza del mundo. La tristeza, según Dios, reconoce el pecado, se vuelve hacia Dios y produce cambio en, en la iglesia, cuando hay un arrepentimiento. Eh, Esto observa también, por ejemplo, me hace recordar a David, con respecto cuando David cometió el pecado de haber tomado una mujer para consigo que, que no debía, y cuando fue luego enfrentado
Natán, no, con el profeta, eh, él se lamentó por esta situación y escribió lo que luego conocimos como el Salmo 51. Aquí con este texto vemos que la reacción de los corintios fue que la carta había alcanzado su propósito. Por eso que Pablo pasa de haberse contrito también a haberse llenado de gozo. Eh, una respuesta yo creo que para esto podría ser que la carta había producido en una primera instancia tristeza en los corintios, que los llevó al arrepentimiento y a corregir su conducta. Y Pablo se alegró no por haberlos hecho sufrir, sino porque ese llamado de atención produjo un fruto de arrepentimiento y de reconciliación nuevamente con el Señor. Muchas gracias, hermano Juan. Hermano Benigno, también nace otra pregunta, dice, según el pasaje que hemos leído, bueno, ahí no sé leer 2 Corintios 2 del 5 al 11, ¿cuál diría ser el propósito principal de la disciplina eclesiástica? Ya, ese es un tema medio polémico en este tiempo, porque, porque actualmente no se hace mucha disciplina eclesiástica. Yo creo que en una medida alimentado también por nuestra, como ego, ¿cierto? Hay tanto ego en todos nosotros que es difícil que alguien acepte la disciplina eclesiástica. Ese es el primer punto. Después hay algunos motivos ya más como legales al respecto, eh, que tienen que ver con posibles acusaciones de discriminación y cosas de ese estilo. Entonces la iglesia como que con el paso de los años ha ido dejando esa costumbre, ese hábito, o esa forma de operar, ¿cierto? Que, que no tenía por objetivo simplemente reprender, ¿verdad? Sino que el objetivo es la salvación del miembro de la iglesia. Y, y eso implica en ocasiones que, que la corrección es necesaria. Y cuando los pecados son además públicos, la reprensión es bueno que sea pública, porque no se trata solo de esa persona, sino que también del cuerpo completo de la iglesia. Y si no se genera el aprendizaje, se comienzan a correr las líneas, ¿cierto? De la ética eclesiástica, y eso trae consecuencias en el mediano y largo plazo también. Entonces, Pablo nos pone el contexto en el que se tiene que hacer la disciplina. La disciplina tiene que ser primero en un ánimo salvífico. Tiene que buscar liberar al miembro de iglesia, ¿cierto?, del pecado. Eso es como es relevante. Pablo es muy directo. En la primera carta de los Corintios, él es muy directo, les dice exactamente cuáles son las cosas que están haciendo mal. Y en segunda Corintios no cambia el tono en ese sentido. O sea, él va derecho a lo que hay que corregir. Pero lo hace en un contexto primero donde le dice, pero no te olvides que todos nosotros hemos necesitado del perdón. Y que Dios ejerció el ministerio de la reconciliación por todos nosotros. O sea, le da todo un contexto donde le asegura, ¿cierto?, que esta disciplina que va a recibir ha sido construida en amor primero y que busca su salvación. Eso es importante. Entonces la respuesta de la contraparte tiene dos alternativas. La rebeldía, ¿cierto?, de Caín, cuando Dios le pregunta, bueno, ¿dónde está tu hermano después de que ha pecado? Y él dice, bueno, pero ¿y qué acaso soy guarda yo de mi hermano? O puede ser la sumisión del hijo pródigo, que le dice, Padre, yo con ser uno de tus siervos estoy más que pagado. Entonces, claro, la disciplina puede ser recibida de esas dos maneras. De alguien que en rebeldía no la acepta, Saúl, diciéndole a Samuel, no, pero ¿por qué me van a quitar el ministerio, ¿cierto? Y mi rol de rey de Israel y mi casa no va a seguir siendo la casa real. O puede ser como David, que le dice, Señor, yo en realidad con que pueda estar en tu presencia, eso ya es todo, no necesito más. Eh, Así que bueno, eso yo diría que es como
la idea central de lo que Pablo está planteando ahí. Muchas gracias. Vamos a avanzar ya el día jueves, el tiempo ya se nos está acabando, que tiene por título Triunfo en Cristo. Y me gustaría preguntar a nuestro hermano Juan en la siguiente pregunta. Dice, aunque estaba preocupado, Pablo continúa hablando de Jesús. ¿Cómo podemos seguir cumpliendo nuestra misión mientras enfrentamos incertidumbre? Bueno, una de las preguntas que yo personalmente me hacía con respecto al tema de la predicación del Evangelio, ¿por, por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué anunciamos el Evangelio? Me hizo recordar mucho una historia de un pastor que le habían hecho esa misma pregunta y entendiendo de que era un pastor que venía más de una corriente calvinista y presbiteriana, donde parte de su visión es en que Dios elige a unos y a otros para condenación. ¿Por qué predicamos entonces el Evangelio si ya Dios ha determinado todas las cosas? Bueno, la misma palabra lo responde, porque Cristo así lo ha pedido que se hiciera. Es un mandato que recibimos nosotros del Señor, de ir a anunciar las buenas nuevas. Eh, Cuando Cristo ve a la gente y dice que a la verdad la mía es mucha y pocos los obreros, eh, ese es el trabajo que nosotros tenemos como iglesia, es el propósito que tenemos nosotros como miembros de una iglesia que ha sido redimida y justificada en la persona de Cristo. O sea, llevar la magnificencia del Señor a aquellos que no conocen y que puedan conocer también y que puedan arrepentirse también. Eh, la proclamación del Evangelio, del verdadero Evangelio, va a traer como consecuencia las experiencias que tuvieron los apóstoles, que padeció mismo Pablo. Pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser perseguido por el mundo por proclamar el Evangelio. Y Pablo lo menciona muy claro en sus cartas, todo lo que padeció a causa de la proclamación del Evangelio. Y no por ello dejó de hacerlo. Es un mensaje también para nosotros que debemos asirnos de la armadura de Dios y llevar la palabra de Dios. Y que el llevar esa palabra de Dios va a traer consecuencias para nuestra vida y va a traer consecuencias para nuestra experiencia. No con ello debemos dejarnos dominar por el miedo, sino recordarnos de las palabras que le decía Jesús a sus discípulos cuando les dijo, no se turbe en vuestro corazón. Cree en Dios, también cree en mí. Eh, es la autoridad del Señor, es la voluntad del Señor. Que nosotros podamos llevar y anunciar las buenas nuevas a aquellos que todavía no han escuchado. Muchas gracias, hermano Juan. Hermano Benigno, también surgen estas preguntas. Dice, ¿qué motivaciones incorrectas pueden introducirse lentamente en el servicio cristiano? Y añadiendo esa pregunta, que también va con el tema, ¿cómo podemos mantener una motivación sincera cuando nuestro trabajo no es reconocido o no produce resultado inmediato? Bueno, son múltiples las advertencias que tenemos nosotros de tomar acción equivocada en el ministerio eclesiástico. Si hiciéramos como una especie de raconto de la historia que la Biblia plantea, nos encontramos con casos como, por ejemplo, Dios le dice a Adán y Eva varias instrucciones, ¿cierto? Respecto de que el hombre no tiene que estar solo, y por eso crea a la mujer y tienen que mantenerse, ¿cierto?, en unidad. Ese es un primer punto. Después, respecto del cómo le iban a adorar, iba a ser, ¿cierto?, con la obediencia también. Obedecer su estatuto, su mandato. Cuando a Caín y Abel les indica cuál va a ser el sacrificio, pero resulta que uno de ellos decide traer un sacrificio distinto.
Más adelante vemos casos como em, Moisés, por ejemplo, que Dios le indica, mira, el milagro lo va a hacer de esta forma, pero resulta que él cuando se encuentra en una situación similar va y aplica de nuevo con severidad y golpea una roca sin haber recibido ese mandato. Josué y los soldados que están conquistando Canaán, se les dice, ustedes van a seguir este plan de conquista para Jericó. Y después que Dios les dio la victoria, dicen, bueno, ahora vamos a ir a Jai nosotros por nuestra cuenta y la vamos a conquistar porque es más pequeña. Lo que quiero decir con esto es que en realidad en el ministerio eclesiástico siempre está presente ese problema. Y el error nuestro sería pensar que nosotros no lo tenemos. Ese sería nuestro mayor error. Creer que son otros los que se equivocan, que son otros los que incumplen ciertos los mandatos. O sea, mientras nosotros pongamos y comencemos a orar como el fariseo, ¿cierto? Eh, Diciendo, bueno, gracias Señor porque no soy pecador como el que está al lado mío, vamos a estar cometiendo el mismo error, tal cual. La única solución que hay a esto está expresada en este relato, ¿cierto?, en que Cristo va caminando hacia los discípulos que están en la barca. Pedro quiere salir a caminar también y quiere ir a donde el maestro le dice, ven. Y mientras Pedro lo mira y lo contempla a él, camina por sobre el agua. Pero en cuanto se entusiasma, ¿verdad? Y ya ve que lo está logrando y comienza a mirar alrededor, Pedro se comienza a hundir. Entonces, yo creo que el mensaje más interesante, más importante sobre esto, el que tenemos que destacar, es que eh, todos nosotros en algún sentido estamos lidiando contra el orgullo, lidiando contra el ego, lidiando, ¿cierto?, contra el espíritu de revancha, lidiando contra el ánimo de imponer ideas, lidiando con la tiranía. O sea, son tendencias que tiene el ser humano y que están presentes dentro de nosotros, dentro de nuestra iglesia también. Si nos hacemos conscientes de eso, entonces nuestra oración se va a parecer a la de Daniel y vamos a pedir perdón por nuestra rebeldía, vamos a pedir perdón por ofender a Dios, vamos a pedir perdón por el pecado, ¿es verdad? Todas esas cosas. Em, y sin creernos superiores al que está al lado, entonces tenemos que buscar eh, la, el perdón, ¿cierto? Y la consolación de ese hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Benigno. Bien, con esto ya vamos a ir finalizando lo que fue este repaso de escuela sabática. Me gustaría así dejar el último espacio, ya sea hermano Juan, hermano Benigno, para las últimas palabras. Ahí qué enseñanzas sacamos, ¿cierto? Y qué enseñanzas principales podemos rescatar de todo esto. Ahí dejo el espacio hermano Juan y luego hermano Benigno. Bueno, si resumimos con respecto a la lección de esta semana y de lo que trata la segunda carta a los Corintios, nosotros como miembros de iglesia tiene que prevalecer el ministerio de la consolación, y como lo explayó Benín. Y ese ministerio de la consolación tiene que venir fundamentada desde la base del amor. De hecho, no lo tocamos, pero Primera de Corintios toca un capítulo con respecto a eso. El conocimiento inclusive, el dominio de profecía y todo sin amor es nada, es nada. Entonces hay varias enseñanzas que nosotros podemos sacar como hermanos, como iglesia, en base a estas dos cartas. Muchas gracias, hermano Juan. Hermano Benigno también le cedo ahí la palabra. Yo invitar a la reflexión, creo que eso es como lo que me resulta mucho valor en este repaso. Nosotros como miembros de iglesia en ocasiones podemos ser también rebeldes, podemos ser una molestia a veces para los líderes de la iglesia, y yo creo que en eso todos tenemos que también hacernos parte en esa evaluación. Hemos cometido errores em, y, y nuestros compañeros de viaje, ¿cierto? Los hermanos de la iglesia también cometen errores, es común. Pero sí en un ánimo de amor y perdón que solamente va a ser fruto de contemplar a Cristo. O sea, si nosotros entendemos el amor que fue dispensado hacia nosotros, entonces va a ser natural que nosotros también entreguemos parte de ese amor hacia los demás.
Así que creo que eso es seguramente lo que las iglesias actualmente necesitan. Que partamos por evaluarnos nosotros mismos, ¿cierto? Mirar a la cruz, agradecer por ese amor, y desde ahí va a ser más natural, más fácil que podamos extender amor hacia los demás. Amén. Bien, muchas gracias, hermano Juan, hermano Nino, por acompañarnos durante este repaso. Fue dar esta bendición y agradecemos a Dios por darnos la oportunidad también de estar repasando. Y lo invito a poder orar para ya culminar con una oración. Oremos. Padre Celestial, que mora en los cielos, Señor, primeramente le damos las gracias por la oportunidad, el espacio y el tiempo de haber estudiado su palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de aprender estas lecciones, Señor. Ayúdanos a reflexionar durante estos días, a ver, Señor, que en usted hay gracia, hay perdón, y, Señor, ayúdanos como iglesia a orar los unos por los otros también. Acompaña a cada persona que esté viendo este repaso, que sea también de bendición, y que la gloria y la honra sea solamente para usted. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, que tengan una buena tarde, y si así lo desean, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.